que la mayoría de los países de latinoamericanos entren hacia el socialismo. De manera inmediata reaccionan y establecen varios planes latinoamericanos, el famoso Plan Marshall. ¿Por qué el Plan Marshall? Eso habría que ir entendiendo, porque pasábamos de la Segunda Guerra Mundial, donde de alguna manera Estados Unidos prácticamente pasa a dominar el mundo y hace relaciones con los militares. Entonces, esa relación con los militares le va a permitir a Estados Unidos meterse en Latinoamérica creando las dictaduras militares. En ese proceso de dictaduras militares, ustedes ven aquí, ¿no? El Estado asume la educación con dos programas claros que vienen desde Estados Unidos. Reforma educativa enviada desde Estados Unidos, reforma agraria enviada desde Estados Unidos. Comienza a crearse un ideal no nacional, sino un ideal regional de Latinoamérica, porque esa era la formación de varios grupos que iban a instituirse en Latinoamérica. El modelo, desde luego, que se va a utilizar aquí es el modelo conductista y hacia un ideal regional. Pasamos de este periodo y vamos a irnos a la privatización de la educación y formación de una identidad global. Y ustedes ven 1985 a 2006. ¿Por qué esta indicación? La globalización nos va a entrar. Chao perestroika y viene la globalización. Y entrar a la globalización, lo que nosotros tenemos que manejar ya es un hombre competitivo. De ahí aparecen acuñándose una cantidad de términos, ¿no? Pero no estamos asumiendo una idea de identidad local, provincial, sino una idea ya de identidad global. Somos ciudadanos del mundo. Somos seres digitales. Somos aldeanos planetarios. Comienzan a acuñarse una cantidad de palabras que nos hacen repensar que nosotros somos parte ya del mundo y no somos parte de nada más, sino del mundo. Hacia la pérdida total, a perderse o a debilitarse, sería el término que usan los teóricos, debilitarse las identidades locales. Y claro, entra la tecnología, entran los medios de comunicación, y nos vamos a una homogeneización de la cultura. Entonces, en todo esto aparecen varias reformas, pero también aparecen varios presidentes de la República. ¿Se acuerdan de esa etapa donde entraba uno y caía otro? ¿Sí? Esa etapa donde los movimientos emergentes, donde la CONAIE se fortaleció totalmente y cada vez nos tumbaba un presidente. Es una etapa de intentos de reformas educativas que nunca llegaron a su conclusión, especialmente la famosa reforma de 1996, ¿no? La reforma curricular, que prácticamente se dio en las instituciones particulares, porque las instituciones públicas nunca fueron capacitadas en esa pedagogía conceptual, jamás. Las instituciones particulares y aquellos colegios de la red de colegios de la Universidad Simón Bolívar son los únicos que se capacitaron en pedagogía conceptual, constituyéndose en élites en contra de un grupo mayoritario de estudiantes que recibían una educación al arbitrio de la UNE. Es que hay que ser claros y claros aquí. La UNE paralizaba cada vez que podía las clases. En un año paralizaron 100 días las clases, en un año lectivo. Tengo los datos estadísticos, he estado haciendo ese análisis. Entonces, todo esto a una idea de identidad global. Y venimos a la última etapa, que la he denominado la interculturalidad como elemento de la formación cultural en la educación básica. Pongo 2006 y puntos suspensivos, porque esta se está cuajando, se está realizando, ¿no? Entonces, la reestatalización de la educación. Papito Estado nuevamente dice, ahora la educación es nuestra y las directrices de la educación vienen desde acá.
nadie va a establecer parámetros en la educación sino el gobierno. La idea es homogeneizar y disciplinar el sistema educativo. El modelo es constructivista, a leer a Vygotsky, hijitos, y a manejarse sobre esa pedagogía, no otra, ojo, actualización y fortalecimiento del currículo, ley de educación intercultural, ¿no? Plan decenal de educación, y comienzan a aparecernos un montón de políticas macro en educación. La interculturalidad aparece como esencia de la formación del ciudadano. Ojo en esto. Leemos la Constitución, interculturalidad. Leemos la Ley de Educación, interculturalidad, tratamiento de las identidades locales, de las lenguas ancestrales, educación bilingüe. Maravilla. De verdad, yo soy fascinada cuando leo la ley. Pero cuando leo el proyecto curricular, nuevamente me pongo a llorar. Tratamiento de las identidades no existe. Reafirmación de la identidad nacional con ingredientes bolivarianos. Va a crearse una moneda de los países del ALBA. Ya hay una moneda comercial. Entonces, ahora nos viene una nueva pastilla desde el poder. Lo importante que a nivel macro está. La decisión va a ser a nivel micro, a nivel de nosotros. Nosotros tenemos que retomar el tratamiento de la identidad local, cantonal y provincial. Conclusiones. Y vamos a leerlo porque me interesan mucho estas conclusiones. En lo económico y cultural, el colonialismo y luego el capitalismo y el neoimperialismo incorporaron a la región un conjunto de relaciones capitalistas discursivas que ayudaron a elaborar identidades históricas y contemporáneas, las mismas que han sido formadas por las prácticas, estructuras de sentimiento y actitud del neoimperialismo y están estrechamente relacionadas a ellas. Ahí está el que lo dice. La globalización ha significado el nacimiento de formas y elementos culturales híbridos, a menudo dinámicos e innovadores para la construcción de la identidad. Este mestizaje de formas y bases culturales para la identidad, que en América Latina se llama reconversión cultural, se ha difundido ampliamente. Esto es lo que yo pienso. La colonialidad del poder en América Latina es una perversa experiencia de alienación histórica, cuyo eje principal es la reproducción permanente y estructural de relaciones jerarquizadas y racializadas. Las asignaturas de moral, urbanidad y cívica coadyuvaron a la formación de la identidad nacional construida desde el imaginario de un grupo de personas desde el centralismo. La historia y geografía construida en sus primeros momentos desde el empirismo, entre comillas, imaginación del padre Juan de Velasco y de Federico González Suárez, ¿sí? Y después desde el Instituto Geográfico Militar, libros de historia y geografía del señor Terán, alimentaron esa idea de nación la idea de nación desde ideas ficticias de la historia. Cuando presentamos la verdadera geografía del Ecuador, los que trabajamos en investigación, los alumnos dicen, ¿y tan chiquito es? Porque el Ecuador que presentamos en los libros de historia es ese Ecuador con todas las partes que regalamos a Venezuela, a Brasil, a Colombia, que se nos robó Perú, etc. No existen. Seguimos pensando que Ecuador es amazónico. O sea, la pastillita desde una historia creada desde arriba. Los temas de historia local y provincial no son tomados en cuenta en los libros creados por el poder central. Peor aún, son tratados por los docentes. ¿Qué es lo que se recomienda? Fortalecer la identidad local desde los gobiernos locales a través de proyectos de recuperación del patrimonio local, del patrimonio cultural. Incentivar la investigación sobre temas de la historia local y provincial en los docentes. Nosotros somos los únicos. Con esa aptitud investigadora que tenemos, por favor, y creando documentación
educación sobre la historia, tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. Recuperar la memoria cultural con programas educativos relacionados con las tradiciones y costumbres. Involucrar a los sabios de la comunidad, a esos viejitos, a los abuelos, en actividades culturales de la escuela. Esos son los verdaderos sabios. Esos son los que tienen la memoria nuestra, la memoria histórica nuestra. Capacitar a los docentes en temas sobre etnografía, antropología e historia y crear una pedagogía de la identidad. Muchas gracias.